que son en diversas formas del ser humano. Algunas de ellas pueden ser graves y otras pueden llegar a ser mortales. Este tipo de enfermedades son patologías que se transmiten por medio de vectores. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector es un organismo, sea garrapata, rata, incluidos los mosquitos, que van a llevar o van a transmitir una enfermedad a un ser humano, ¿ok? En este caso, estas enfermedades son transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Bueno, aquí tenemos una imagen de él para que lo puedan ver bien, conózcanlo. Y vas en las escuelas, en nuestros alrededores, y es importante que conozcamos que la que transmite la enfermedad va a ser la hembra. Ella puede poner hasta 400 huevos, ¿ok? Y va a tardar en convertirse en adulto en un periodo de 7 a 10 días más o menos. La vida del adulto de un mosquito va de las 3 a las 4 semanas y las horas donde ésta se va a encontrar o va a picar con mayor frecuencia es en la mañana y en la tarde. Y aquí tenemos una imagen donde se ven las larvas, bueno, los huevos, luego van a ser las larvas y finalmente van a ser los mosquitos. ¿Cómo se transmite? Bueno, ya habíamos dicho que el virus del Zika, el dengue y del chikungunya se transmite a través de la picadura del mosquito, pero también es importante recalcar que además el Zika se transmite por vía sexual. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, ¿ok? Y miren, aquí tenemos un esquema del mosquito donde nos muestra cómo se va a infectar el mosquito. Este se infecta al picar a una persona que ya tiene la enfermedad. El mosquito infectado va y pica a una persona sana y posteriormente esta se enferma. ¿En dónde vamos a encontrar el dengue? El dengue, bueno, estas enfermedades en climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo las vamos a encontrar en zonas urbanas y semiurbanas, y va a depender de diversos factores como precipitaciones y temperatura. Vamos a empezar a hablar un poco más acerca del dengue en especial, ¿ok? La transmisión ya habíamos hablado que es por medio del mosquito Aedes y también en menor medida por el mosquito Albopictus. Este virus pertenece a la familia Flaviviridae y tiene 4 serotipos distintos, dengue 1, 2, 3 y 4. En México predomina el 1 y el 2 y el de mayor gravedad es el 2, ¿ok? La clasificación. El dengue se va a clasificar en dengue y en dengue no grave y este puede ser con o sin datos de alarma y en dengue grave. Aquí está otra foto del Aedes albopictus para que lo conozcan también. Y bueno, vamos a empezar con la epidemiología. Se dice que el dengue es la enfermedad viral más importante transmitida por artrópodos que va a afectar a los humanos en el mundo. Cada año en el mundo hay 400 millones de personas que se llegan a infectar. 100 millones se enferman por la infección porque recuerden que esta también se puede manifestar de una forma asintomática. Y 22,000 mueren por dengue grave. Panorama en México. En lo que va del 2020, los casos confirmados son 8,585, las defunciones que se han confirmado son 28 y los estados con mayor número de casos estimados son Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y Guerrero. Vamos a ver la descripción de la enfermedad. El curso de la enfermedad tiene 3 etapas clínicas. Tenemos la etapa febril, la etapa crítica y la etapa de recuperación. La etapa febril se va a caracterizar por una fiebre de inicio súbito. Estamos hablando de fiebres arriba de 38 grados, ¿ok? Y con 2 o más de las siguientes manifestaciones: náuseas, vómitos, cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias y petequias. Este tipo de síntomas se van a presentar durante los 2 a los 7 días. Es lo que abarca más o menos la etapa febril. La mayoría de las personas en la etapa febril logra recuperarse, pero quien no logra recuperarse, bueno, al momento en el que desciende la fiebre, debemos de empezar a ver nosotros, a tener mayor cuidado en la persona de que se presenten signos de alarma. Estos signos de alarma van a comenzar regularmente entre las 28 y las 48 horas después de haber descendido la fiebre. ¿Cuáles son estos? Dolor o sensibilidad en el estómago, vómitos al menos 3 veces en 24 horas, algunas bibliografías marcan que hasta 5, sangrado por la nariz o las encías, vómitos con sangre o sangre en las heces, sensación de cansancio, inquietud o irritabilidad. Durante esta fase puede iniciar la fase crítica. Si ustedes ven que las personas empiezan o tienen que los pacientes que presentan alguno de estos signos o síntomas,
es necesario que acudan a emergencias. Pero bueno, ahorita vamos a ver más adelante. Si se presenta esto, es probable, o bueno, no es probable, el paciente va avanzando a dengue grave. Y esta fase crítica va a abarcar más o menos del día 3 al día 7 más o menos, ¿ok? Ahora bien, si el paciente avanza al dengue grave, en dengue grave ya vamos a encontrar datos de edema, hemorragia severa y daño severo a órganos. Ya estamos hablando de la mortalidad, ¿ok? El diagnóstico, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico de dengue se va a hacer por medio de la detección del antígeno NS1. Durante la fase febril se realiza más o menos del 0 al 5 días. Y la detección de anticuerpos IgM e IgG. El de elección es el anticuerpo IgM. Y bueno, en la biometría hemática nosotros podemos encontrar leucopenia y trombocitopenia, que es como lo más marcado, claro que hay otras cosas. El tratamiento. Durante el tratamiento, lo ideal es consultar al proveedor de atención médica. Es importante no automedicarse, descansar como se pueda y tomar paracetamol para el control de la fiebre y aliviar el dolor. Es importante recalcar que no se debe tomar aspirinas ni ibuprofeno y deben de beber muchos líquidos como agua o bebidas con electrolitos, ¿ok? Y el tratamiento de dengue grave. Si yo veo que un paciente presenta signos de gravedad o datos de gravedad como los que les mencioné, es importante que éste acuda a emergencias y porque éste lo va a requerir una hospitalización médica inmediata. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Pastor. Soy médico pasante de la universidad con otra enfermedad transmitida por vector, que es la enfermedad de Zika. Este es un arbovirus del género Flavivirus. Los síntomas de 3 a 12 días. A continuación, les muestro una línea del tiempo de virus que aproximadamente en 1947 el virus fue aislado por que se le atribuye su nombre. Desde entonces se ha encontrado principalmente en África y ha generado brotes pequeños y esporádicos en Asia. En el año 2007 se describió una epidemia en la isla de Yap, en Micronesia, y posteriormente iniciaron a existir casos en México aproximadamente en el año 2015, que ya inició en El Salvador, en Guatemala, México, Paraguay y en Venezuela. En la epidemiología, tenemos que en México, durante el año 2016, la Secretaría de Salud reportó confirmados 160 casos de Zika en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, así como 4 casos importados. En Guerrero, desde el año 2015 hasta el 2020, tenemos aproximadamente 887 casos confirmados. Esta es información hasta el 31 de agosto del año en curso. En cuanto a la transmisión, este tipo de virus, a comparación con el dengue, este se transmite por vía sexual, por picadura de mosquito, por transfusión y también puede ser transmitido en pacientes embarazadas, puede transmitirse a través de la placenta hacia el feto. Normalmente son asintomáticos. Regularmente solo 20 a 25% de la población va a presentar síntomas. Es muy importante detectar durante el embarazo este virus, ya que causa una complicación, una malformación genética en los bebés, ya que pueden cursar con microcefalia. En cuanto a los síntomas, tenemos fiebre de bajo grado, ocasiona también una dermatosis maculopapular
mejor conocido como el sarpullido, conjuntivitis y además de las artralgias. Eso puede ser alguno que algún tipo de, para diferenciar entre el dengue y el Zika. En el dengue no hay conjuntivitis y la fiebre en el dengue va a ser superior a los 38 grados. La comparación con el dengue ocasiona una clínica mucho más leve, aunque más grave. Una de las complicaciones es el síndrome de Guillain-Barré, conocido también como polineuritis, y ocurre cuando el sistema de defensa del cuerpo, nosotros lo conocemos nuestro sistema inmunitario, ataca parte del sistema nervioso periférico por error, ocasiona una entre los 30 y los 50 años. Aquí va a haber un daño de los nervios que va a ocasionar un hormigueo, una debilidad muscular que puede ser progresiva y a la larga pues nos provoca pérdida del equilibrio, parecias, y hay un tratamiento específico para el síndrome de Guillain-Barré. No hay cura, pero lo podemos tratar y acortar su duración. Igual depende de los síntomas que vaya teniendo el paciente. Parálisis, normalmente la parálisis es bilateral. Aquí les dejé un cuadro donde hace comparación entre el dengue, el chikungunya y el virus de Zika. Comparado con el dengue, ahorita les vamos a hablar un poquito más del virus de chikungunya. Comparado con el dengue, en el Zika vamos a tener conjuntivitis, dolor muscular, puede haber también aftas, la fiebre va a ser baja. Puede también haber dolor de espalda, prurito o picazón y el exantema maculopapular. Aquí igual les dejé algo muy importante que es lo que tenemos que saber nosotros sobre el virus del Zika. Todos los síntomas que tiene un periodo de incubación de 3 a 12 días. Es decir, después de la semana pueden pasar los síntomas y como recomendaciones pues debemos usar repelente, evitar los criaderos de mosquitos. Y en cuanto al tratamiento, no hay como tal una vacuna ni un tratamiento como tal para el Zika. Lo que debemos hacer pues simplemente son medidas sintomáticas, ¿no? El control térmico, ya sea antipiréticos, antihistamínicos para el tipo de dermatosis, y eso sería todo por parte de Zika. Ahora procedemos con chikungunya. Bueno, entonces les comentaba que tenemos la fiebre por el virus de la chikungunya. Hay varios tipos del virus de la chikungunya. Y esta va a ser transmitida por vectores. En este caso van a ser el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Es lo que les estaba comentando la vez pasada. En sí, la palabra chikungunya proviene del idioma quimaconde y esto significa doblarse. Esto es debido a la postura antiálgica que adoptan ese tipo de pacientes porque esta enfermedad se caracteriza por cursar con una poliartralgia y esta es severa. Entonces, es por eso que estos pacientes tienden a tener esa postura antiálgica y a ello le acuñamos el nombre chikungunya. Dentro de la epidemiología tenemos que el primer caso de chikungunya fue en Tanzania
allá por 1952, y ese fue el primer caso, lo cual pues fue el primer brote, ¿no?, detectado. Posteriormente, en el año de 2013, nos encontramos con el primer caso autóctono. En este caso, en octubre del 2014, está el reporte del primer caso en México, en este caso en Chiapas. Posteriormente, un año más tarde, en abril, en México, reportó que hay un incremento en los casos. En este caso también sería el 15, ya 1.5 millones de personas ya han estado infectadas, y la Organización Panamericana con esta enfermedad. Ahora, el estudio de esta patología, para que nosotros podamos, pues vemos que es una enfermedad exantemática, en este caso transmitida por vectores, y desgraciadamente si es Zika, dengue o chikungunya, se parecen mucho en cuanto al cuadro clínico. Entonces, es ahí donde nosotros debemos tejer más fino y saber diferenciar entre las tres para poder ofertar a nuestro paciente un diagnóstico, ¿no?, por medio de la clínica. Sin embargo, el diagnóstico debe de ser serológico, ¿sí? Y alrededor del 3 al 28% de las personas que cuentan con anticuerpos para el virus de la chikungunya tienen infecciones, pero no presentan ningún tipo de sintomatología. Dentro del cuadro clínico de esta patología nos encontramos con fiebre, pero es evidente que la fiebre no va a ser tan intensa como en el caso de fiebre por dengue. Nos encontramos también con una poliartralgias. En este caso, las poliartralgias tienen la peculiaridad de que son bilaterales, entonces hay que saber diferenciar, y son intensas. Sí es verdad que en la fiebre por el virus del Zika sí te puede dar una poliartralgia, sin embargo, en la chikungunya es un poco más pronunciada, y eso es lo que te puede orientar más hacia esa patología. Nos vamos a encontrar también con cefalea, mialgias, las artralgias que ya les comentaba, dolor de espalda, inclusive podemos tener sintomatología gastrointestinal como náuseas, hiporexia, vómito y el rash. El rash característico de estas tres enfermedades. Sin embargo, también hay otro tipo de enfermedades que no precisamente son transmitidas por vectores, que también pueden ocasionar un rash. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de aprender a hacer un diagnóstico diferencial y con una buena anamnesis y una buena historia clínica para poder identificar este tipo de patologías. En este caso también nosotros podemos encontrarnos con conjuntivitis, pero en este caso no va a ser supurativa. Bueno, dentro de las lesiones agudas, como les decía, nos vamos a encontrar con el rash, y este rash va a ser de predominio facial y en tronco. Sí podemos tener en extremidades, inclusive en palmas y plantas, pero el predominio va a ser centrípeto, en tronco. Y vamos a tener también algunas complicaciones. En este caso van a ser las neurológicas, como meningoencefalitis, precisamente por el mismo proceso de la viremia, o polineuroradiculopatías desmielinizantes, como es el caso del Guillain-Barré, ¿sí? Trastornos también cerebelosos, paresia, inclusive algunas secuelas. También ha habido reportes de que podemos encontrar patologías en los recién nacidos si es que la madre contrajo el virus durante el primer trimestre de embarazo. Hay que recordar que las malformaciones van siempre en el primer trimestre, y se le acuña más a procesos virales. En este caso podría ser por el virus de la chikungunya. También vamos a tener problemas cardiovasculares como miocarditis, pericarditis y bueno, lo característico, ¿no? Las dermatosis. Bueno, para distinguir, nos vamos a encontrar de estas tres entidades patológicas, encontramos que la fiebre, en este caso por el virus de la chikungunya, va a ser intensa, sin embargo la vamos a encontrar más en el dengue. Las mialgias, nosotros, por ejemplo, puede haber mialgias en el dengue, pero no van a ser tan intensas como en el virus de la chikungunya. Y en este caso, las artralgias van a ser más intensas en el virus de la chikungunya. Y te pueden dar también en el Zika y te pueden dar también en el dengue, pero no con tanta intensidad. Ahora, ¿cómo nosotros diferenciaríamos de estas patologías? El dengue no te puede dar inyección conjuntival, y el dengue también se caracteriza porque tiene cefaleas y tiene dolor retrocular, cosa que no tienen el virus del Zika ni el virus de la chikungunya. Entonces ahí nosotros ya podemos comenzar a diferenciar entre estos entes, ¿no? El diagnóstico, como les comentaba, pues va a ser por la clínica y serológico, pero
en cuanto a la clínica, nosotros nos vamos a encontrar el paciente prototipo con la temperatura de 38,5, artritis o artralgia grave en este caso, que va a ser de inicio súbito y va a ser inherente a otra patología, es decir, no se va a explicar con alguna otra patología. Y va a tener el antecedente de haber estado en una zona endémica, es decir, en una zona donde él se pudo haber contagiado por medio de este vector. Eso para nosotros va a ser un caso sospechoso. Bueno, nosotros ya tenemos nuestro paciente, tenemos la clínica, ya sospechamos que puede ser el virus de la chikungunya. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros prescribimos una prueba de sangre y es como nosotros le mandamos la prueba para el diagnóstico de la chikungunya, ¿no? Podemos hacerlo de dos maneras, por medio de la PCR, es decir, reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, y es un estudio por radioinmunoensayo que lo que hace es detectar el virus en sí, el virus específico del chikungunya, y también lo podemos hacer por ELISA, y este caso va a ser serología, pero para detectar las inmunoglobulinas. Hay que recordar que tenemos dos principales inmunoglobulinas durante un proceso infeccioso, que son la IgM, la que va a dar una respuesta aguda en este caso, y la IgG, que va a dar una respuesta crónico. Es decir, si este paciente apenas se está exponiendo a ese virus, obviamente la IgM se va a disparar, ¿no? Pero si este paciente previamente ya tuvo el virus de la chikungunya y, por ejemplo, estuvo asintomático y sin embargo esta vez presenta el cuadro clínico típico, y esa IgG también va a estar elevada y va a significar que va a tener una reinfección y ya va a tener memoria celular, ¿sí? Porque ya va a tener anticuerpos previos, porque ya previamente estuvo expuesto a este antígeno. Bueno, eso es en cuanto al diagnóstico. Ahora, relativo al tratamiento, ¿ya ven las diapositivas? ¿Ya las pueden ver? Sí, doctor. Ya. Sí. Ay, gracias, gracias. Bueno, aquí tenemos unas imágenes. ¿Sí ven las imágenes? Sí, sí, sí se ven. Este es el rango que nosotros nos vamos a encontrar en este tipo de pacientes, ¿sí? Obviamente el rash va a ser en los tres tipos de patologías que ya hemos estado hablando, pero pues para que lo vean, ¿no? Y tengan una idea. De hecho, es hasta romántico, porque luego lo describen como pequeñas islas blancas sobre un mar rojo. Y tenemos... ¿Cómo le cambio? Sí, cambio. La siguiente. Y tenemos otra que va a ser en la fase subaguda, entonces van viendo cómo van evolucionando este tipo de lesiones. Algo que se me olvidó comentarles es que tenemos tres fases: la fase aguda en el virus de la chikungunya, la fase subaguda y la fase crónica. Entonces nosotros vamos a encontrarnos esta sintomatología en la fase aguda y subaguda. Sin embargo, esta sintomatología puede persistir y puede llegar a la cronicidad. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a dar cuenta? Porque ese mismo paciente va a tener la misma sintomatología, en este caso la sintomatología articular mayor a 3 meses. Y es como nosotros vamos a catalogarlo como en una fase crónica. Típico paciente que te va a decir que tiene achaques y que le duelen las articulaciones después de 3 meses de haberse infectado de chikungunya. La siguiente. Esas son las complicaciones que les comentaba. Este es un cuadro diagnóstico en donde nosotros podemos diferenciar entre el virus de la chikungunya y el dengue, ¿no? Igual vienen hasta parámetros bioquímicos. Si se fijan, relativo a la leucopenia, linfopenia, neutropenia y trombocitopenia. Obviamente el virus de la chikungunya no te va a dar una trombocitopenia que con el virus del dengue. Bueno, el diagnóstico, las definiciones que les acabamos de dar: caso sospechoso y caso confirmado es que tenga la clínica y que ya esté demostrado por serología. Siguiente. El tratamiento. Pues no hay una pauta terapéutica específica. Sin embargo, el tratamiento en este tipo de pacientes van a ser sintomáticos. Hay que recordar que es un proceso viral, por lo tanto, este tiende a autolimitarse y la resolución es aproximadamente en 10 a 15 días, ¿sí? Después de que pasó por la fase prodrómica, que va a durar de unos 7 días, por la fase aguda, que es de 7 a 10 días, y por la fase subaguda, ¿no? Que es posterior a 10 días.
Este virus, pues, tiene esa peculiaridad, ¿no? Como la mayoría de los virus, se autolimitan. Entonces, el tratamiento va a ser sintomático y obviamente una adecuada reposición hidroelectrolítica y reposo. En el caso de los pacientes que lleguen a presentar cronicidad, ya, bueno, en ese entonces ya nosotros podemos prescribir, ¿no? Algún tipo de ejercicio para que ese paciente pueda rehabilitarse, inclusive mandarlo a fisioterapia, o tal vez AINES, es lo que nosotros podemos prescribir, pero ya en una fase crónica, ya que salió de esa infección en agudo, ya que no es en agudo, es crónico. Siguiente. Hay que recordar que nosotros somos médicos de primer contacto, ¿no? Entonces, nosotros debemos de saber orientar a nuestros pacientes, a la comunidad en general. Entonces, estas son algunas medidas higiénicas, sobre todo, en donde nosotros podemos prevenir pues este tipo de impedir que sigan proliferando este tipo de vectores, como es el Aedes albopictus o el Aedes aegypti. Y dentro de tanques, depósitos que puedan acumular agua, lo que tenemos que hacer es lavarlos bien, como las mamás, fregarlos bien, y ya después voltearlos. Tapar, lavar y voltear. Siguiente. Bueno, todos los recipientes en desuso que estén en los patios, mantenerlos limpios, como ya les había comentado, y pues voltearlos. Siguiente. También podemos tomar otro tipo de medidas, como es el usar mangas largas, pantalones, y pues evitar no meterse a ese tipo de lugares donde sean muy boscosos, donde hay muchos mosquitos. Usar repelente en toda la piel que esté expuesta y colocar mosquiteros. Algo también importante con los mosquiteros es que durante la infección, sobre todo en los pacientes que tengan dengue o chikungunya, durante la infección, sobre todo en ese tipo de pacientes, nosotros debemos de tener cuidado con ellos, vigilarlos de manera estrecha. ¿Por qué? Porque hay datos de alarma. Y también, relativo a los mosquiteros, pues adquirir un mosquitero, ¿no? Para evitar que se sigan infectando pues los familiares o las personas allegadas a ese pacientito, ¿no? Entonces sí debemos de tener mosquiteros, usar el repelente y pues ropa con mangas largas, ¿no? Bueno, la siguiente. Hasta aquí terminamos nuestras diapositivas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda de alguno de los tres temas? Bueno, entonces nosotros vamos a preguntarles, a ver si pusieron atención. ¿Alguien me podría decir cuáles son, en este caso, los datos de alarma del dengue? Alguien que diga yo, un valiente, datos de alarma de dengue. Yo, Sí, adelante. bueno, creo que los datos de alarma principal serían la fiebre alta, en especial en los niños que puede traer cuadros de convulsiones. También depende del tipo de dengue. Si es dengue hemorrágico, pues puede ser de los datos más alarmantes que pueden tener. Por eso también está contraindicado el ácido acetilsalicílico a los pacientes con dengue. Creo, a mi consideración, que serían de los dos datos importantes que tenemos que ver en el dengue. Ok, sí, hay que recordar también la clasificación del... Bueno, sí, hola. Sí, buenas tardes. Aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, en cuanto a los dime, René. signos de alarma más persistentes que pueden existir en cuanto al dengue no hemorrágico, podría ser vómito por más de 3 veces, puede presentar también dolor agudo, intenso en abdomen, acumulación de líquido y pues sangrado de mucosas, ¿no? Obviamente también EMA, estado mental alterado, y pues, y ya, ¿sí? Esos serían pues, algunos. Muy bien. También sí, hay que recordar que la clasificación actual del dengue es únicamente dengue grave y dengue no grave. El CIED lo clasificaba antes como
dengue clásico y dengue hemorrágico. Posteriormente lo reclasificaron como fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue. Sin embargo, en la actualidad el dengue se clasifica como dengue grave, dengue no grave. Y el dengue no grave puede tener a su vez datos, ¿no? Datos de alarma, que son los que ustedes efectivamente han comentado. Muy bien. ¿Tienen alguna duda relativo a esto, dengue, zika o chikungunya? ¿Hola? Creo que no. ¿No? ¿No? Bueno, a ver, ahí les va una, ¿no? Y ya ustedes escuchen y ya levantan la mano. Ustedes escuchen y ya quien quiera, ¿no? Ya dice, es un paciente masculino de 23 años de edad que comenzó hace 2 días con dolor retroocular, cefalea intensa, dolor abdominal y fiebre de 38.5 grados centígrados que no cede a medios físicos. Llega a su centro de salud, ustedes están en su centro de salud, y les refiere que tiene dolor muscular, bueno, tiene astenia y tiene adinamia, y la cefalea intensa y el dolor abdominal intenso. Ustedes lo exploran y ven que tiene un rash maculopapular en todo el cuerpo, generalizado. ¿Cuál sería su diagnóstico? Dengue. 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 Dengue grave. Dengue. Bien. Entonces, es rash, todo se parece. Muy bien. Ahora, dentro de ya tenemos una idea, ¿no? Más o menos puede ser dengue. Entonces, ¿cómo lo clasificarían? Ustedes lo exploran y las constantes vitales están normales. Una TA de 120/80, observan las mucosas, están normohidratadas y la frecuencia cardíaca tiene 110 latidos por minuto y respiratoria tiene 15. Entonces, pero el paciente en este caso refiere que tiene dolor abdominal intenso, que no cede y ha tenido también diarrea, evacuaciones con disminución de consistencia. ¿Cómo clasificarían ese dengue? Muy bien, dengue no grave. Tiene un apellido. Siguiente. Dengue no grave y tendría en este caso la cefalea intensa. Entonces sería no grave con datos de alarma, ¿sí? Hay que saber, hay que comenzar a diferenciar entre dengue grave, dengue no grave, con o sin datos de alarma, ¿sí? Para poder nosotros ofertar una mejor terapéutica, porque de ahí radica el hecho de que nosotros vamos a intervenir, ¿no? De ahí radica el hecho de que lo mandamos a su casa o es que o lo referimos a un hospital o qué tipo de terapéutica nosotros le aplicamos. Bueno, entonces eso es todo por parte nuestra. Es un gusto compartir con ustedes estos temas y pues nos vemos ahí para la otra que nos inviten. Gracias, chicos. Hasta luego.